¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a terminar de realizar a nuestro precioso pingüino navideño. Si es la primera vez que visita nuestro canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les explico todas las especificaciones de nuestro pingüino, el tamaño, el material, etcétera, etcétera. Tenemos un segundo video en el que los realizamos desde los pies hasta la cabecita, incluyendo la pieza de color gris. Y vamos a realizar ahora el gorro, detalles del rostro y demás cositas que nos pudieran hacer falta. Mientras se los muestro, quedó precioso. Les decía que la bufanda forma parte del mismo gorrito, vean. La bufanda es una extensión del gorro. Aquí nos vamos a seguir tejiendo hasta realizar esa bufandita que se le ve preciosa, sus aletitas, su piquito, todo quedó precioso. Tuvo una enorme aceptación y eso se los agradezco con todo mi corazón. Como siempre, la petición, por favor suscríbanse y den like. Recuerden que suscribirse es gratis, no se cobra por la suscripción y dar like les lleva solo un instante y de esa manera apoyan mucho a los creadores de contenido. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Es otra forma de apoyar este proyecto. Además de que siendo miembros del canal se hacen acreedores a beneficios exclusivos para ustedes. Mi agradecimiento total y absoluto a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Canal Luco, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González y Daniela Balmaceda. Muchas gracias a todas por el apoyo. Cada vez somos más y eso me hace muy feliz. Vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, comenzaremos haciendo el pico. Tomé hebra de color amarillo intenso y aquí realicé un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico realicé en la vuelta número 1 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 voy a realizar también 6 puntos bajos. Aquí llevo 1 y así nos seguiremos hasta realizar los 6 puntos bajos. Ay, no olviden por favor, aunque va a ser una pieza pequeña, marcar su primer punto. Amigas, como son solo 2 vueltas de 6 puntos bajos, el tejido suele más bien suele quedar por el revés, así es que lo acomodamos por el derecho y una vez que ya nos quede bien, vamos a realizar la vuelta número 3 en la que vamos a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos y vueltas 4 y 5, 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Cuando hayan finalizado, amigas, hacen punto deslizado, aprietan fuerte y dejan hebra lo suficientemente larga para coser el piquito a la cabeza de nuestro pingüino. Es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí ya tengo yo el piquito, amigas. Si ustedes lo van a rellenar, que sea muy poquito, no lo rellenen mucho, muy poquito. Yo ni siquiera le voy a poner relleno. Y se lo voy a colocar exactamente así, bien pegadito al piquito gris que nos quedó aquí arriba, esta pieza gris, aquí en medio de los ojitos. Y no lo voy a aplastar demasiado, pero tampoco que quede totalmente redondo, un poquitín aplastadito. Aquí sí ya los dejo a su criterio si lo quieren rellenar un poquito. Y lo vamos a empezar a coser. Traten de que quede bien centradito, amigas. Y si le van a poner relleno, cosan y dejan un espacio pequeño para que casi al final les puedan rellenar. Pero recuerden solo un poquito. Entonces acomodamos bien centradito aquí abajo de esta piececita gris que nos quede a la altura de ambos lados y vamos a empezar a dar puntaditas. Miren,
Aquí yo siento que me quedó a la misma distancia de este lado. Vamos a ver que queda en la misma distancia del otro lado. Ustedes pueden colocar tantos alfileres como ustedes decidan hasta que les quede perfectamente como ustedes quieren. Y ya vamos a empezar a coser una puntadita en la carita y otra puntadita en la pieza. Aquí que no se les mueva, amigas. Tiene que quedar bien, bien pegadito. Yo suelo hacer una puntadita y observo que no se me haya movido. Otra puntadita y observo que no se me haya movido. Y así. Una en la cabecita. Así. Y después nos vamos al piquito. Observen así que que esté quedando como ustedes quieren. De preferencia cada puntadita observen. Miren, ahí vayan acomodando y esto va a ayudar a que les quede tal y como ustedes quieren. Recuerden, antes de terminar, si quieren colocar un poquito de relleno, está muy bien. Aquí ya va quedando, amigas. Yo no le voy a colocar relleno, pero sí les quería decir, miren, ahí está el espacio suficiente por si quieren colocar un poquitito. Voy a terminar de coser. Una vez que hayan finalizado, amigas, hacen un nudito al final y pierden hacia cualquier parte de la cabecita, hacia donde ustedes quieran, amigas. Esto no importa, no pasa nada. Jalan, cortamos la hebra sobrante. Y así habrá quedado. Poco a poco va teniendo cada vez más detalles y se va viendo muy, muy lindo nuestro pingüino. Vamos a colocar las cejas, amigas, que vamos a procurar que queden la misma distancia de por la parte de adentro de los ojitos, de los dos ojitos. Miren, de aquí del ojito yo me recorrí un puntito hacia mi derecha y lo mismo voy a hacer con el otro, el otro ojito, con la cejita del otro lado. De este lado voy a contar 1, 2, 3 puntitos y me subo una vueltecita. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, amigas. Observen que les queden bien parejitas y si no, pues están en la libertad de mover las marquitas, los alfileres a la altura que ustedes decidan. De este lado, amigas, de este solo conté 2 puntitos y me fui como hacia mi derecha, vean. 2 puntitos y me voy a recorrer, vean. Así, porque del otro lado como que yo tiendo a tejer hacia mi derecha, el tejido se me va yendo hacia mi derecha y es por eso que tuve que recorrer un puntito. Pero ustedes vayan viendo que les queden bien parejitas esas, ensartan su aguja lanera con hebra de color negro y como ven voy a salir aquí en la primer marca, aquí de color amarillo. Muy bien. Allí voy a entrar ahora en la siguiente marca y voy a salir hasta la que sigue del otro ojito. Así. Muy bien. Nos vamos a la que sigue. Muy bien. Y ahora vamos a salir donde entré de manera inicial. ¡Ay! Ahí está. Aquí. Muy bien, déjenme atinarle porque me quedó un poquitín lejos. Por ahí salimos, amigas. Aprovecho para pedirles que se suscriban y den like, por favor. Activen la campanita de notificaciones también. Miren qué hermoso quedó nuestro pingüinito. Esas cejitas le dan una expresión súper, súper tierna, súper, súper dulce. Muy bien. Lo que haremos a continuación es un nudo más. Cortamos la hebrita sobrante y vamos a perder esa hebrita que nos quedó allí hacia adentro de la cabecita. Con la parte gruesa de nuestra aguja lanera, el lado en el que ensartamos, vamos a ir introduciendo esta hebra de color negro hacia adentro de la cabecita. Y miren qué lindo nos quedó. Vamos a hacerle sus chapetitos, sus chapitas, decimos en México. Simplemente con hebra de color rosa, cualquier rosa que tengan a la mano, van a hacer un anillo mágico de 6 puntos y eso es todo. Cierran el anillo mágico y una vez que ya lo tengan, vamos al primer punto y vamos aquí a hacer un punto deslizado.
Muy bien, aprietan bien el último puntito y vamos a cortar aquí la hebra. Si ustedes quieren coser, yo voy a pegar la pieza, pero si ustedes la quieren coser, dejen hebra larga suficiente para que puedan coser esta pieza. Yo siento que se ve mejor pegada porque es muy pequeñita, pero también evalúen ustedes si hay niños pequeños que podrían arrancarle la piececita, mejor cósansela, amigas, es muy pequeña y se cose fácilmente. Entonces, como ven, la hebra que corté la pasé a la parte de revés de la piececita y corto el exceso de hebra. Y ahora vamos aquí a colocar un poquito de silicón. Repito, si ustedes la quieren coser, ubíquenla con un alfiler en donde quieran ponérsela y ya la van cosiendo. Son unas cuantas puntaditas. Y si no, pues ya una vez que coloquen una, la otra la van a colocar hasta donde les sea posible a la misma altura. Miren, ahí está. De donde termina el ojito se bajan una vueltecita y allí va a ir una máxima dos vueltecitas y la parte interna de la chapita va a ir a la parte externa del ojito, más o menos a esa altura. Y miren, ya va tomando forma, ya cada vez se ve más hermoso nuestro pingüinito. Pues así va quedando, amigas. Antes de continuar, vamos a realizar la parte baja de su suétercito. ¿Se acuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero? Nos quedan libres los bucles delanteros y en ellos vamos a trabajar. La volteamos más bien de esta manera el pingüinito, tomamos nuestra hebra de color blanco y nuestro crochet. Ay, tenía un alfiler en la aleta. Vamos a entrar por cualquier punto. Yo voy a entrar en este que está aquí, pero es indistinto. Cualquier punto les va a quedar igual. Y salimos de la forma en que están viendo en la imagen. Acomodamos nuestra hebrita y vamos aquí a levantar dos cadenitas, amigas. Vamos a trabajar en puntos altos esta vuelta. Entonces levantamos una, dos cadenas. Estas dos cadenas no cuentan, solo nos sirven para levantar la labor y lo que vamos a realizar ahora, como les digo, puntos altos. Vamos a hacer una lazada y vamos a entrar exactamente en ese mismo punto. Así. Otra vez lazada, saco, dejo dos puntos de los tres que tengo el crochet y luego otros dos. Lazada, me voy al siguiente punto, vamos a hacer otro punto alto. Muy bien, voy a ir perdiendo la hebrita que está ahí, amigas, ¿eh? Déjenme acomodarme aquí. Lazada, me voy al siguiente punto. La hebra que voy perdiendo la voy a pasar así hacia adelante. Vuelvo a hacer lazada, saco, tejemos dos y luego otros dos. Una vez más lazada, me voy al siguiente punto, perdemos la hebrita. Lazada, saco, tejo dos y luego dos. Y vamos a hacer esto un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Muy bien, ya terminé, amigas. Ya quedó este detalle abajo del suétercito de nuestro pingüinito. Nos vamos al primer punto, aquí, y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Muy bien. Voy a cortar la hebra de color blanco lo suficiente para ensartar mi aguja lanera y poder hacer por el revés un nudo. Muy bien. Vamos a hacer un nudito para que no se nos deshaga nuestra labor. Todavía traigo ahí restos del silicón con el que pegué las chapitas. Muy bien, déjenme ensarto mi aguja lanera, amigas. Aquí vamos, espero que la pueda ensartar rápido. Cada vez la ensarto más rápido, amigas. Las que son nuevas aquí les cuento que qué trabajo me costaba antes ensartar la aguja, pero ya no es así. Muy bien. Por el revés vamos a introducirla de esta manera en un punto muy cerquita donde hayamos finalizado y vamos a hacer un nudito. Bien apretadito, amigas. Y entonces comenzamos a perder. Así. De esta forma empezamos a perder, amigas, lo suficiente. Así.
Ya una vez que hayan perdido, si ustedes quieren entrar a cualquier parte del cuerpecito de esta forma y así habrá quedado la hebrita perdida. Cortan y listo. Un detalle más finalizado. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es el gorrito. Vamos a tomar hebra de color blanco y vamos a realizar un nudito, amigas, de la forma en que van a ver ahorita o de la manera en que ustedes estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a comenzar aquí a hacer 66 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta hacer 66. Una vez finalizadas las 66 cadenitas, las vamos a tomar así, amigas, así, hasta ubicarnos en la primer cadena, teniendo mucho cuidado de que no se vayan a torcer, que queden parejitas. Ya que estamos en la primer cadenita, vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien. Y así nos va a quedar como especie de circulito. Y antes de continuar, verifica nuevamente que no les haya quedado torcido. Eso es muy importante. Levantamos con una cadena y vamos a realizar ahora 66 puntos bajos, empezando por el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y así nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada una de las 66 cadenas que montamos inicialmente. Cuando hayan finalizado, amigas, vamos a tener algo similar a esto. Nos vamos a ir al primer punto y vamos a hacer un punto deslizado y levantar con una cadena. Esto vamos a hacer siempre que finalicemos una vuelta. Punto deslizado y levantar con una cadena. Y vamos a hacer ahora de las vueltas 2 a las 5 un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 66 puntos bajos. Amigas, aquí vamos a hacer un cambio de color a color rojo. Recordemos que cada vuelta la terminamos con un punto deslizado. Entonces vamos a tomar ahora nuestra hebra de color, nuestra hebra de color rojo y hacemos aquí el cambio de color. Entonces hicimos punto deslizado con el blanco. Introducimos la hebra de color rojo. La hebra de color blanco no la vamos a cortar porque la vamos a seguir utilizando. Y aquí levantamos con una cadenita como siempre la hacemos, pero ya sería con el color rojo. Y esta que es la vuelta número 6 la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Recordemos que la hebra blanca la vamos a dejar en espera y solo vamos a ir perdiendo el sobrantito de rojo. Así nos va a quedar la vuelta. Seguimos dejando en espera el color blanco y vamos a realizar ahora como siempre un punto deslizado. Levantamos con una cadena y vamos a realizar de las vueltas 7 a la 9, 66 puntos en cada vuelta. Muy bien. Retomo hebra de color blanco y hago mi cambio de color. Aquí está. Y ya sabemos que tenemos que levantar con una cadena. Vamos a ajustar bien y dejamos en espera esa hebra de color rojo porque la vamos a ocupar más adelante. Y vamos a empezar aquí a realizar de las vueltas 10 a la 13 un punto en cada punto, terminando la vuelta 13 con 66 puntos bajos en color blanco. Hacemos cambio de color a color rojo y vamos a realizar en la vuelta número 14 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Seguiríamos con la vuelta 15, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Seguimos con el color rojo. Vuelta 16, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Seguimos en color rojo. Vuelta 17, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Seguimos en color rojo.
Así es como nos estaría quedando cuando hayamos llegado a esa vuelta. Ya hice cambio de color aquí a color blanco, amigas. Lo que vamos a hacer en la vuelta 18, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos en color blanco. Después realizamos la vuelta 19, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos en color blanco. Vuelta 20, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos en color blanco. Y vuelta 21, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos en color blanco. Estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen, amigas. Cambiamos de color a color rojo y en la vuelta 22 haremos un punto y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos en color rojo, y de las vueltas 23 a la 25 un punto en cada punto, terminando la vuelta 25 con 12 puntos bajos en color rojo. Quedó muy raro, ¿no, amigas? Miren, a partir de aquí vamos a estar haciendo puras vueltas de 12 puntos bajos hasta la vuelta número 96. Muy bien, cada 4 vueltas vamos a estar cambiando de color. Vamos a hacer, ahorita tengo 4 vueltas en rojo, después 4 en blanco, 4 en rojo, 4 en blanco y así sucesivamente. Pero para que se les facilite un poco más, espero explicarme. Ven, este piquito que sobra aquí son 4 vueltas. Y después vamos a hacer otras 4 vueltas en blanco, otras 4 vueltas en rojo, 4 vueltas en blanco. Todas estas vueltas de 12 puntos bajos. En total, cuando cuenten ustedes la tira larga que les va a quedar, verán que les habrán quedado 10 líneas en color rojo y 9 en color blanco. Esta tira, vean. Aquí les tienen que haber quedado 10 líneas en color rojo y 9 en color blanco. Espero darme a entender, amigas. Van a ser 10 cambios de color en rojo y 9 en color blanco. Todas de 12 puntos bajos. Muy bien, amigas. Se ve rarísimo, pero ya vieron qué lindo se ve. Entonces, amigas, en la vuelta número 96 aquí, habremos hecho solo 3 vueltas en color rojo, solo 3, nos faltaría una, ya ven que son 4 vueltas por color, aquí solo llevo 3. Esa cuarta vuelta, que sería la vuelta número 97, en ella vamos a hacer 6 disminuciones, al final nos estaría quedando 6 puntos bajos. Aquí van nuestros cambios de color, como les decía. Entonces, aquí vamos a hacer en la vuelta 97 6 disminuciones. Voy a realizarlas y regreso con ustedes. Como lo hemos venido haciendo al final de cada vuelta, amigas, vamos a hacer aquí un punto deslizado y levantamos con una cadena. Toda esta pieza es larga, 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 pero se hace súper rápido, amigas, porque son solo 12 puntos en cada vuelta. Ya lo verán ustedes, a pesar de que se ve larguísimo, vale la pena porque se le ve bien linda la bufanda a nuestro pingüinito y se hace rapidísimo y muy, pero muy fácil. Entonces, como ya no vamos a ocupar la hebra de color rojo, aquí vamos a hacer 2 nuditos bien apretaditos. Y vamos a continuar con el color blanco. Incluso si cortan la hebra de color blanco, no se deshace, amigas. Pero para no tener algún problema después, mejor hacemos los 2 nuditos para estar bien, bien seguras, amigas. Muy bien, entonces perdamos esa hebra roja hacia adentro. Que no quiere, amigas. Es que mis tijeras tienen un piquito muy fino. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, levantamos con una cadena, es como hemos venido haciendo los cambios de color en todas las vueltas. Y en esta vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Ahí aquí me sigue dando lata esa brita. Y entonces, en esta vuelta que es la número 98, vamos a hacer 6 aumentos, perdón, 6 puntos bajos. Aquí vamos a hacer 6 puntos bajos ya con nuestro color blanco. 1, 2, como les digo, amigas, facilísimo, se hace bien, bien rápido y más ustedes que tejen súper, súper rápido, amigas.
Para mí es un poco más tardado. ¿Por qué? Porque le voy midiendo y digo, todavía le falta. Le vuelvo a medir y todavía le falta. Pero bueno, para ustedes ya va a ser irse de largo, de largo, de largo hasta hacer esta pieza larguísima que se hace rápido, rápido. Ya terminé mis 6 puntos bajos, amigas. Voy a hacer en la vuelta 99 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vamos a seguir haciendo punto deslizado y levantar con una cadena, amigas, ¿eh? Entonces, en la vuelta 100 vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos y en las vueltas 101 y 102 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 102 con 18 puntos. Así ya nos va quedando la pelotita de la bufanda, amigas. Vuelta 103, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 104, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Ya se formó la pelotita al final, amigas. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando cerramos la cabecita. Corté hebra lo suficiente para ir hilvanando el bucle delantero de cada uno de estos puntitos. Nos sobraron 6, así es que hacemos aquí 6 puntaditas. Lo mismo que hicimos en la cabecita, amigas. Así vamos. ¿Verdad que, déjenme en los comentarios, verdad que lo hicieron rápido, rápido, rápido? Parece una pieza enorme, enorme. No está tan larga, pero sí se hace súper rápido, porque como les digo, son solo 12 puntitos en cada vuelta. Pues ya terminé, simplemente jalamos. Esto ya lo hicimos en la cabecita, así es que va a ser muy fácil de realizar. Muy cerca de donde finalizamos hacemos un nudito. Apretamos bien, bien fuerte y vamos a entrar aquí adentro por donde se cerró. Salimos por cualquier punto de la pelotita, cortamos la hebra y ya es cuestión solamente de acomodar el gorrito y acomodar la bufandita a nuestro pingüinito, amigas. Y miren, así es como habrá quedado, amigas. Acomoden muy, muy bien la bufandita. Eso sí es al gusto de cada una de ustedes. Pues hemos llegado al final de un tutorial más. Les agradezco el apoyo porque les ha gustado mucho, mucho el pingüinito. Y pues nos vemos muy, muy pronto con un siguiente proyecto. Cuídense mucho, por favor.